Sí. La segunda carta a los Reyes, capítulo 4. Amén. Alabado sea el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4. Amén. Hoy día vamos a tratar un tema importante. La verdad es que ha habido tantas actividades seguidas, viernes, sábado, ayer, como usted sabe, hermano. Y bueno, ha sido un poquito trabajoso, pero de mucha bendición, hermano. Y bueno, hoy día queremos compartir también lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Los primeros versículos hasta el 7, capítulo 4 de Segunda de Reyes. Leemos la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Ahí lo están buscando, no se preocupe, le esperamos. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. La palabra del Señor dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Gracias al Señor. Y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo tomó y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta ahí la palabra del Señor, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, a través de ella. Sé tú, Señor, fortaleciendo nuestras vidas y dándonos, Señor, del maná del cielo para poder fortalecernos, Padre Santo. Limpia los corazones, santifica las vidas, Señor, a través de tu palabra, y ayúdanos a tener el oído atento a tu voz, a tu palabra, para poder encontrar en ella el alimento que necesitamos, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, te damos gracias por todo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Tome asiento. Amén. Y alabe a Dios, pues, no se quede callado. Alabado sea el Señor. Nosotros alabamos al Señor, hermano, en cada momento del día, ¿eh? No solamente cuando estamos en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, feliz día a todas las mujeres el día de hoy, pues. Feliz día a todas las mujeres, mamás. Bueno, no dice, hermano, bueno, aunque nosotros si vemos por la palabra de Dios, mujer no era cualquiera. El modelo de mujer está, como lo vemos en Proverbios 31. En Proverbios, perdón, ¿no? Lo que habla acerca de la mujer virtuosa. Ahí está el ejemplo de mujer. El que no cumple esos requisitos, le falta para ser mujer completa. Incluso también cuando habla del varón, dice, ¿no? Varón, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? También el libro de Proverbios lo dice. Porque para ser hombre había que cumplir unos requisitos. No solamente de madurez, sino también de edad, de aceptación en la sociedad. Nosotros vemos, hermano, que en el tiempo del pueblo de Israel, hablando del pueblo de Israel, porque el modelo nuestro es el modelo del pueblo de Israel.
y tomamos mucho las enseñanzas de modelo de ellos, porque ellos fueron una cultura que fueron educados y guiados por Dios. Y como fueron guiados por Dios, pues entendemos, hermano, de que la palabra nos enseña qué tipo de modelo es el que nosotros tenemos que seguir. Por ejemplo, para poder ser considerado hombre había que cumplir, hermano, una edad. Aun cuando, hermano, para ellos los 13 años era la edad en la que un niño se le podía considerar un hombre joven, que se le daba responsabilidades de hombre, más no algunas responsabilidades de hombre, más no todas de un hombre. Porque para ser, hermano, un hombre cabal, pues había que hacer muchas cosas. Pero aún desde esa pequeña edad, desde la corta edad, se le daba ya responsabilidad de trabajar, de ir al campo y hacer las cosas en la capacidad que su fuerza le daba también. A la voz del Señor. Pero para ser hombre de verdad tenía que haber requisitos. Un hombre que se le considerara dentro de la sociedad era una persona, hermano, que podía sostener un hogar, que tenía un empleo, porque los judíos, hermanos, se caracterizaban porque siempre los padres le enseñaban, si no era la profesión de familia, porque usted se da cuenta, hermano, que Jesús era carpintero al igual que José. Y mire qué profesión escogió José para poder ejercer en Nazaret. Aunque no la escogió, si ella era, hermano, carpintero, pero en Nazaret, pues Nazaret, si usted se pone a ver, geográficamente Nazaret no estaba rodeado de bosques, era puros cerros, peñas, y más hermano hubiera sido de repente una persona que se dedica a la cantería que pues al trabajo de carpintero. Pero aún en medio de todo eso, pues José le educó en la carrera que él había abrazado, o en el oficio que él tenía. Por eso los oficios se heredaban, y no que se lo obligara, sino porque no había otra manera de que esa persona, la siguiente generación, pueda sostenerse. Le daban el oficio que ellos tenían, ¿por qué? Porque era lo que más conocían. Por eso es que tanto al hijo mayor como a los otros hijos se les enseñaba para que puedan, en el caso, por ejemplo, del carpintero, se le daba el conocimiento que tenían y también se le daban las herramientas, se le heredaban las herramientas, para que los hijos no tengan que ir a comprar herramientas, buscar herramientas, no, se le heredaba todo, para que pueda tener un sustento y pueda, hermano, poder, hermano, sostener a la futura familia, en el caso que el padre faltara, sostener a la familia, o incluso cuando se independizara a su propia familia. Los que eran hermanos ganaderos le heredaban los secretos de la ganadería a los hijos y le heredaban los rebaños. A la voz del Señor. Usted ve en la parábola del hijo pródigo, el padre de familia era un ganadero, una persona de campo. Y él, pues, ¿qué dijo? Dame la mitad de mi herencia. O sea, él pedía que le den la mitad de todo lo que había en el campo. Y pues obviamente, como no podía, hermano, darle en dinero, pues tuvo que vender la mitad de su heredad, o la mitad de todos sus ganados, y darle al hijo también. O sea, se heredaba de esa manera. El hombre tenía que tener esa capacidad de poder trabajar, de tener una o dos profesiones, de poder sostener un hogar y de cumplir la mayoría de edad, 30 años, para poder ser escuchado en la sociedad, a la voz del Señor. O sea, tenía que cumplir unos requisitos. Hombre no era cualquiera. Ahora hombre solamente, hermano, le dicen hombre, ¿por qué? Porque puede meterle un puñete a otro y eso no es ser hombre. Porque puede gritar más fuerte, eso no es hombre. Porque puede de repente hacer muchas cosas, tener plata, eso no es ser hombre. Hombre es, hermano, cumplir ciertos requisitos, tanto personales, familiares, como sociales, en el pueblo, ¿no?, de Israel, como conocemos. Ahora, si usted quiere ver el modelo de mujer, pues, nosotros vamos, hermano, a la Biblia, encontramos, hermano, muchos ejemplos de mujer tremendos, que podemos, hermano, tomar los modelos para poder nosotros ahora, en el caso de las mujeres, poder vivir y cumplir y hacer una buena vida. No solamente solos o solas, sino también tener una buena vida dentro de la sociedad, y cuando un día se casen, pues puedan ser mujeres hermanas de bien, mujeres, hermano, que puedan trabajar en conjunto con su esposo y puedan equilibrar los tiempos, puedan equilibrar la forma de poder llevar un matrimonio, una vida primero, una vida soltera, porque si uno no sabe llevar una vida soltera, no sabe equilibrar su vida soltera, mucho menos va a poder equilibrar su vida de matrimonio. No sabe ser ordenada, hermano, en el tiempo de su soltería,
pues mucho menos va a poder ser ordenada en el tiempo del matrimonio. Va a sufrir. Por eso es que en Tito vemos, hermanos, que Pablo le recomienda a las mujeres ancianas, como maestras del bien, que puedan educar a las mujeres jóvenes, a la voz del Señor, incluso a las casadas, a amar a sus maridos, a la voz del Señor, a cuidar a sus hijos y a servir a los santos. Ese orden, a la voz del Señor. Porque no puede ser primero a los santos y después al marido. No, primero al marido, luego a los hijos y después que sepan ser cuidadosas con los santos, a la voz del Señor. Incluso a las viudas que hayan tenido un servicio en la iglesia, incluso que hayan lavado los pies de los santos también. O sea, que hayan servido a las viudas, ¿no? Ya tenían hijos mayores, ya que podían sostenerlos, que podían ayudarlos, que podían, hermano, cubrir sus necesidades. Porque el apóstol Pablo justamente cuando llama a las mujeres que servían en la iglesia se preocupaba por cuidar de las ancianas que por mucho tiempo habían servido en la iglesia también. No que los olvidaban ahí en una esquina y los dejaban ahí que se mueran solos. No. La obligación de la iglesia es velar por ellos, cuidar por ellos, como lo vemos ahí. Por eso es que había una lista de las viudas ancianas que no tuvieran familia. Porque el apóstol Pablo incluso en eso le pide orden también. Porque había unas viudas que tenían hijos que bien podían ayudar y sostener a esa familia, a esa viuda, y que se desentendían de la viuda. Y no trabajaban por la viuda, no le apoyaban a la viuda. Por eso es que Pablo cuando da la indicación dice, pongan en lista las viudas que en verdad lo son. Y le da requisitos. Que hayan sido mujeres de bien, como le dije, que hayan lavado los pies de los santos, que hayan servido, que vivan en oración y que tengan una edad determinada y que no tengan y que estén solas de verdad. Porque si tienen hijos, que los hijos la mantengan para no agravar a la iglesia y no agravar a las viudas que en verdad lo son o a las mujeres que en verdad no tienen a nadie que los mantenga. Porque había mujeres, hermanos, que eran ancianas, que eran viudas, que no tenían esposo, pero sí tenían hijos y eran unos sinvergüenzas, se iban a hacer lo que ellos querían, hacían y tenían todo lo que ellos querían y nunca se ocupaban de la mamá. Y la dejaban a la mamá. Se iban, le daban todo a la mujer y nunca se acordaban de la mamá que le dio la vida. A la voz del Señor. Nunca le apoyaban, nunca le daban. Por eso es que uno tiene que aprender a ser equilibrado también en ese aspecto, ¿no? La hermana, no porque ya se casó, ahora ya pues, que vea a mi mamá cómo hace. El esposo que ya se casó, bueno, ya que el hombre que tiene madre, que está viva, ya me casé, me comprometo, ya tengo por acá mi vida, mi familia, ya que vea por allá mi mamá cómo hace. No, tiene que velar, tiene que ver. A la voz del Señor. Y si vive en casa, con más razón todavía. Tiene que trabajar. Ahora, en nuestro contexto, a la voz del Señor, es mejor que estudie. A la voz del Señor. Tiene que esforzarse por estudiar. Porque el que no estudia, como dice el dicho por ahí, ¿no? El que estudia, triunfa. ¿No? ¿Quién no escuchaba ese dicho por ahí? Amén. Los que no estudian, ¿qué se hacen? Se quedan de burritos, pues. No hacen nada. Pero el que estudia tiene una capacidad para poder, hermano, ayudar más de lo que haría partiéndose el lomo afuera. Aunque ahora la verdad es que cuando hay una habilidad en una persona para poder trabajar, uno puede hacer más incluso que uno estudiado, de lo que uno estudiado. Porque hay, hermano, personas que se ponen, hermano, a recibir una carrera de 10 años, con todo, hermano, con todo bachillerato, con todo y maestría y todo, y ganan menos que el comerciante que está allá en la esquina en el mercado. Que el que vende abarrotes el de abarrotes gana más que el profesional. Mira, el desequilibrio, ¿no? El que vende lácteos gana más que el profesional. El que vende por allá, hermano, carne, gana más que el profesional. Porque sabe, hermano, cómo también trabajar. A la voz del Señor. Porque es la habilidad. Y Dios le da habilidad para hacer riquezas, como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Porque de Dios es la fortaleza y la capacidad para que el hombre haga riqueza. No tiene usted porque tenga porque usted quiera, sino porque Dios le da la capacidad. Pero la responsabilidad de uno es trabajar, estudiar, en su tiempo de estudio, trabajar, y mientras mamá pueda, pues tiene que apoyar a sus hijos. Mientras papá pueda, tiene que apoyar a sus hijos. Tiene que hacer lo que estudien, porque tiene que haber un orden también en eso. Ayuda más el que sabe más, hermano, el que conoce más, el que se prepara más, el que estudia más, el que y con la capacidad que tiene, pues salir a trabajar.
Alabado sea el Señor. Es un orden, es una escala de conocimiento, es una escala de aprendizaje para poder honrar a la voz del Señor. Pues eso es lo que habíamos, hermanos, ya en el Nuevo Testamento. Algunos se desentienden y no cumplen con sus responsabilidades. Y al no cumplir con sus responsabilidades, no están cumpliendo con el mandamiento de Dios. ¿Qué? Honrar a papá y mamá. Pero eso es en su tiempo, en su momento. Porque hay momentos, por ejemplo, si eso yo le dijera a mis hijos se van a volver locos. Porque ¿cómo van a honrar a papá y mamá trabajando? No pueden trabajar, son chiquitos. No pueden. Muchachos que están en tiempo de estudio, primero estudia para que puedas luego ayudar. Y responsabilidad de papá y mamá es pues ayudarle para que ellos puedan capacitarse, aprender, puedan defenderse en la vida y después, hermano, puedan tanto apoyarle a los padres como también ellos mismos, sabiendo y conociendo. A la voz del Señor. Dependiendo de la realidad de cada uno, ¿no? Porque algunos nunca han tenido la posibilidad de poder estudiar, pero Dios les ha abierto puertas para poder trabajar también. Y cuando Dios abre puertas para trabajar, nunca se salga esa puerta, hermano. Al contrario, insista, persista y quédese hasta que vea el resultado de Dios, hermano. A la voz del Señor. Esta mujer que hemos leído el día de hoy era una mujer, hermano, que vivía sola porque en ese momento era un matrimonio muy bonito, lindo. Pero ¿qué pasa? El marido murió. El marido no era cualquier persona, era un profeta, un siervo de Dios. Y como ya sabemos, hermano, que en el tiempo tanto de Elías como de Eliseo, los profetas, hermano, eran muy escasos. Eran hombres, hermano, que no tenían, hermano, mucho, recién estaban empezando a nuevamente, hermano, tomar el lugar de autoridad que habían perdido en el tiempo de Acab, que Elías había restaurado por la gracia de Dios. Y que ahora, hermano, por el ministerio tanto de Elías como de Eliseo, se estaba considerando ahora el Dios de Israel. Se estaba considerando el buscar de Dios ahora. Y estoy seguro, hermano, que en ese momento los profetas ya empezaron, hermano, o los hijos de los profetas, como lo había establecido Samuel desde el tiempo, hermano, de David, que había instituido una escuela de profetas. Y que esa escuela de profetas sobrevivió. Mire, yo no sé qué habrá pasado con todos esos profetas, hermano, cuando estaban los adoradores de Baal. Se escondieron por temor a Jezabel. Es más, Jezabel los estaba buscando a todos ellos. Porque si Dios le dice a Elías que 7,000 rodillas todavía no se han doblado ante Baal, ahí estaba hablando de los profetas que estaban escondidos, hermano, por causa de la persecución y de la maldad en el reino de Acab, en el reino del norte. Y que lamentablemente no pudieron ejercer su ministerio porque estaban perseguidos. Pero ahí estaban esos profetas, hermano, a la voz del Señor. Y que ahora empezó, hermano, nuevamente a recobrar su estatus, a recobrar el lugar que ellos tenían para poder, hermano, servir a Dios. Pero hay una familia que, pues, este hombre había sido fiel, había predicado la palabra, había mantenido el ministerio, pero como a todos se murió. Y se murió endeudado. Y vinieron los acreedores, los que vienen a cobrar las deudas. Y como en ese tiempo, hermano, cuando uno dentro de la ley judía no podía pagar su deuda, pues tenía que pagarle de alguna manera, trabajando para esa persona o vendiéndose como esclavo. Pero esa ley, que está, hermano, en el libro de Números, y Levítico también lo menciona, esa ley no era por mano fuerte, o no era porque te exigieran, la misma persona lo decía. Yo voy a trabajar contigo para pagar mi deuda. El mismo endeudado se ofrecía al acreedor o a la persona a la que le había pedido prestado un dinero o le había comprado una tierra y no pudo pagar. Yo me voy a prestar como esclavo para trabajar contigo tanto tiempo. O yo voy a trabajar contigo tanto tiempo hasta que te pague. O yo me voy a vender como esclavo a ti. Así. Eso era dentro de la ley judía. Uno podía disponer de su libertad, pero no siempre, porque cada 7 años tenía que liberar al esclavo. A la voz del Señor. Y aun cuando renueve su contrato de esclavitud, mire cómo es la ley judía. Cada 7 años, lo renueve. Llegaba el tiempo del jubileo. Cada 40 años se perdonaban todas las deudas. Se perdonaban todos, hermanos, todos aquellos que se habían vendido como esclavos. Y el hombre, el acreedor, el poseedor de esa tierra o el poseedor de esa vida estaba en la obligación de soltar al hombre de su esclavitud y devolver la tierra que se vendió por alguna necesidad. ¿Para qué? Para que no se perdiera la heredad de cada hombre y mujer en la tierra de Israel, hermano. Porque imagínense, hermano, si una persona que tiene dinero, una persona que tiene necesidad, los descendientes se quedaban sin nada.
Si de repente pues el abuelo se hubiera endeudado, el padre pues se quedaba sin tierra y estaba trabajando lo poco que tenía, y la heredad que le tocaba a esa persona permanecía en propiedad de otro. Así que Dios, viendo, hermano, de que incluso las generaciones siguientes no tenían responsabilidad de la ineficacia como el antecesor o el ancestro hubiera, hermano, ejecutado su vida económica, pues la siguiente generación no merecía ese castigo. Así que Dios había estipulado el tiempo del jubileo para que regresaran las propiedades al dueño original y a la descendencia al dueño original, para aquel hermano que tuviera o el descendiente pueda tener la posibilidad de poder trabajar esa tierra también. ¿Y para qué? Para que no haya pobres. Pero en ese momento el acreedor no pensó en esa ley, simplemente se fue a ejecutar la cobranza y exigir la esclavitud de la persona que estaba mal, a oprimirlo, a decirle, bueno, como no, entonces voy a aplicar la ley, pues. Pero estaba aplicando mal la ley porque era la persona a la que se ofrecía, no el que se le debía el dinero, que tomara esclavo a la persona. Eso no era así. Por eso es que viendo aquí la historia bíblica dice que esta mujer le habló a Eliseo y le dijo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ahora, aquí hay una mujer que está sola, que no tiene más cosas que solamente lo que posee con sus hijos. No tiene a nadie más. Ahora, ¿a quién va a recurrir? ¿A dónde se va a ir la mujer? Mire, el buen ejemplo que tiene esta mujer. Esta mujer no se fue corriendo a ir, hermano, a pedirse prestado más plata. No se fue corriendo a ir a buscar la ayuda del hombre. Ni tampoco se fue corriendo a buscar ahí al banco, a los prestamistas. ¿A quién se fue? Al hombre de Dios a pedirle consejo. ¿Qué hago? Porque tu siervo, tú sabes que era un hombre de Dios. No era un hombre que estuviera endeudado, no era un hombre malo, no era un hombre que estuviera prestando si nunca pagaba, él estaba pagando. Pero al morir él, ahora ¿yo qué hago? Yo no conozco las cosas que él hacía. No tenía conocimiento de las cosas que él trabajaba. Yo lo veía que trabajaba, pero no sabía cómo conseguía. Yo no sé. A la voz del Señor. Y esta mujer, hermano, en esa indisposición, pues no tenía, hermano, cómo pagar. Y al ver esto, los hijos podían ver esclavos, volvían a volver esclavos, volverse esclavos. Ahora, al volverse esclavo, ¿qué iba a pasar? Esa mujer se iba a quedar sola. Y quedándose sola, no iba a poder pagar tampoco. Y se iba a quedar sin sustento, sin compañía, y ahora sin marido también, pues iba a quedar desamparada. Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Mire, y esta pregunta que le dice a Eliseo, ¿no? ¿Qué te haré yo? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Que tu marido no haya sabido hacer bien las cosas. Porque mire, dése cuenta, a veces, hermano, uno se va y carga a los hombres de Dios con preguntas que uno tiene que aprender también a saber ser, hermano, consecuente. O le preguntan cosas que uno ya tiene que aprender a hacer. En este caso, Eliseo vio que esta mujer, esta viuda, sí estaba necesitada. Pero hay otra persona que está necesitada porque quieren. Porque bien pueden anticiparse, mujeres, pero no lo hacen. Bien pueden, hermano, tomar precauciones, pero no lo hacen. Si vamos a ver lo que nos dice en Proverbios acerca de la mujer virtuosa, es una mujer que se levantaba temprano, que, hermano, trabajaba y su pan no era de balde, que tenía, hermano, sustento, se iba de lejos y traía su sustento de lejos. En su casa no había necesidad, o sea que trabajaba, que se esforzaba, que sus hijos tenían ropas dobles, que no estaban sufriendo de que por ahí se les rompía algo, que venía el invierno, que no sabían qué hacer, no estaban bien cubiertos. O sea, era una mujer que era precavida, que se anticipaba, que estaba mirando, no esperaba que todavía venga el invierno para decir, uy, ¿ahora qué hacemos? Estamos con ropa de verano, no tenemos ropa. No, se anticipaba. Iba y trabajaba, iba y se esforzaba, no solamente para los suyos, sino hasta para sus criados también tenía sustento, para los que estaban al lado. A la voz del Señor, uno está con las justas, hermano, ahí arrancándose para los suyos, y cuando alguien de afuera viene de repente con hambre, ni para los de afuera tiene, porque ni para ellos mismos tienen. Pero se cuenta, hermano, ahí le da un ejemplo, porque Eliseo como que le reprende a ella también, ¿no? ¿Y qué tengo yo?
¿Te anticipaste tú? ¿Por qué vienes a buscarme cuando las papas queman? ¿Por qué no viniste antes? En otra palabra está diciendo. Porque ella se va y le da la queja. Ay, es que tú sabes que tu siervo es un hombre de Dios. Y ahora ya tengo ya la soga al cuello. Ya se quieren llevar a mis hijos. Esa palabra, ¿qué te haré yo? Es una reprensión para ella. Para decirle, ¿por qué vienes a última hora? ¿Por qué no hiciste algo antes? ¿Por qué no avisaste antes? Porque a veces, hermano, algunos esperan tener la soga al cuello. Ay, que tengo que hacer esto todavía recién. ¿Cuándo? Mañana. ¿Y recién avisas ahorita? Es que tengo que presentar este trabajo porque es urgente. ¿Para cuándo? Para la tarde, para las 5 de la tarde. Y recién avisas ahora. Es una manera, hermano, como para reprender a la mujer, ¿no? Que si sabe que tienen problemas los dos hijos que tiene, ¿por qué no avisó antes? ¿Por qué no te anticipaste? La mujer virtuosa se anticipa a la voz del Señor. No está esperando que la necesidad venga cabalgando a ella. No está que lo saluda. Ay, no, todavía no viene. Falta una semana. Todavía no. Falta 3 días. Todavía no. Uy, mañana. Uy, ahora sí, corriendo por todos lados. No. Es una mujer que sabe buscar soluciones con tiempo. A la voz del Señor. Es una mujer que sabe buscar soluciones con tiempo. No está esperando a última hora. Por eso es que Eliseo le dio una manera de zamaquearla ahí, ¿no? ¿Qué te haré yo? Ahora, no le soluciona Eliseo, hermano, los problemas. Ya está bien, ya. Ya yo voy a pagarlo. No. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Con qué puedes trabajar tú? ¿Qué puedes hacer tú? Alabado sea el Señor. Porque a veces, hermano, no piensa, ya voy y le digo el problema al profeta y el profeta me va a solucionar. No. El profeta, ¿qué tienes tú en casa? ¿Qué puedes hacer tú en casa? Oiga, porque la mujer que sabe hacer las cosas tiene siempre reserva de algo para poder trabajar, apoyarse. Ahora imagínese que hubiera sido, hermano, que Eliseo le pregunte, después de haberle llamado la atención, ¿por qué a última hora me avisas? ¿Qué tienes tú en casa? Y que le diga, no tengo nada. De repente, no sé, la historia hubiera sido distinta. Pero para salvación de esta mujer, le responde y le dice, declárame qué tienes tú en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Ya Eliseo estaba preocupando ya. ¿Cómo no tiene nada en casa y ahora? A la voz del Señor. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. No tenía nada. No tenía, póngase a pensar, pero en casa no tiene nada. ¿Y qué hace con aceite? Se van a purgar con aceite. Como si fuera aceite de resino. ¿Qué van a hacer en casa? O sea, no tienes en casa pan, no tienes en casa especias, no tienes en casa otra cosa. ¿Qué tiene en casa? Solo aceite. No tenía nada más. O sea, ahí se va a ver uno cuenta, se va a dar cuenta uno, hasta dónde esperó esa mujer para pedir ayuda. Se acabó las provisiones que tenía. Se acabó lo poquito que de repente había en casa. Especies, de repente provisión, de repente alguna carne, de repente, hermano, algo en la cocina. Se acabó todo la mujer, hermano. Cuando ya tenía la soga al cuello, como les digo. Pues es que uno se pone a dar cuenta, hermano, que esta mujer estaba demasiado confiada. Y no decimos, hermano, demasiado confiada en fe. Estaba demasiado confiada en lo que podía hacer o podía recibir. Porque de repente se había acostumbrado a eso. Y nunca había sido proveedora en su propia casa. Nunca se había preocupado de su casa. Este es como una llamada de atención, ¿no? Porque esta mujer le puede haber dicho, tengo aceite, pero también tengo algunas especias. Tengo por ahí de repente canela en abundancia. Tengo de repente eneldo, que es algo que normalmente siempre se había en casa y nunca faltaba. Tengo de repente algunos granos también. Pero no le dijo nada más. Solo dijo que tengo aceite. Pero Dios, hermano, aunque tenga lo más mínimo, Dios sabe hacer cosas grandes con eso, hermano. Con lo poquito que tienes. Porque Dios siempre te va a pedir algo. ¿Qué tienes tú? ¿Qué capacidad tienes tú? ¿Qué puedes ofrecer tú? Porque Dios no hace milagro de la nada. Acuérdense nomás, hermano, cuando Jesús estaba predicando la palabra y estaban reunidos
5,000 hombres, personas. El Señor, cuando le dijeron, Señor, no hay comida. No hay quien le dé de comer a los hombres que están acá. Nadie tiene nada. ¿Alguien tiene algo para comer? El Señor pidió algo de los 5,000 que habían. Porque Dios siempre busca algo en nosotros que podamos ofrecer a Dios. Y si usted no tiene nada que ofrecer a Dios, no espere que Dios también haga algo, hermano, de la nada. Mire, Dios siempre busca algo en el corazón del hombre. Sea disposición, sea posesión, sea, hermano, que en el corazón haya rendición. Dios siempre busca algo en el hombre y en la mujer para poder darle y proveerle también, hermano. Nunca va a venir Dios a darte de la nada. Dios siempre busca algo que la persona tenga. En ese caso, la alimentación, pues Dios, ¿qué hizo? Dios le dijo, ¿hay alguien que tenga algo de comida? Los discípulos preguntaron, ¿y qué le dijeron? Solo 2 panes y 5 peces. Y con eso Dios alimentó a 5,000 personas, hermano. Porque había algo que podían ofrecer. ¿Qué puede ofrecer usted, amada hermana? Y hermano también, porque esto también es mensaje para todos. ¿Qué puede ofrecer usted para Dios? Porque a veces, hermano, nosotros le negamos mucho a Dios. ¿Cómo yo le puedo negar algo a Dios? No, le niega mucho a Dios usted. O le podemos negar a Dios. No posesiones, sino disponibilidad del corazón. Sino poder rendir la voluntad de nuestra a Dios. Sino confiar completa y plenamente en Dios. Alabamos al Señor. Esta mujer solamente tenía, hermano, aceite en su casa. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, vacías, ¿ah? Vacías. No te vayas a pedir a otros. Vasijas vacías. ¿Qué me hago con vasijas vacías si lo que necesito es algo? Porque tengo en apretura a mis hijos. Tengo en apretura mi economía. ¿De qué me sirven a mí vasijas vacías? ¿De quién? De tus vecinos. Porque cuando Dios, hermano, quiere bendecir tu vida, no te va a pedir que vayas a pedir la provisión de otros. Te va a pedir que vengas a pedir lo que te va a ayudar de otros para que reciba la bendición de Dios. Aleluya. La oración de otros, el consejo de otros, la palabra de otros, para que reciba la bendición de Dios. Aquí Dios le estaba pidiendo, hermano, el profeta le estaba pidiendo algo inaudito. ¿Yo para qué quiero vasijas? Si lo que necesito es tener dinero, tener provisión. A la voz del Señor. Y miren lo que le dice la palabra de Dios. Vasijas vacías, no pocas. Y entra. ¿A dónde? Y entra. Y enciérrate. Tú y tus hijos. A la voz del Señor. Y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas. Y cuando esté llena, ponla aparte. Ahora mire, enciérrate con tus hijos. Anda, recibe lo vacío de todos. A la voz del Señor. Y yo me imagino a esa mujer recibiendo vasijas. ¿Yo qué me hago con vasijas vacías acá? Todos sus hijos, vamos, el profeta ha dicho que vamos a buscar vasijas. ¿Qué? ¿Vamos a vender vasijas, mamá? No sé, pero el profeta ha dicho que busquemos vasijas de todo. Que nos prestemos. Porque estamos prestando, no vamos a estar vendiendo vasijas, porque es de propiedad de otro. Así que vamos a pedir vasijas prestadas. Búscate vasijas. Ahora, métanse a su casa. Gloria al Señor. Y cierren la puerta. Ese es como que lo que el Señor dice en la palabra de Dios, ¿no? Cuando quieras ser honrado, métete en tu cámara y pide a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público también. A la voz del Señor. Eso está hablando de comunión. Eso está hablando de confianza. Está hablando de fe. Porque yo que me hago con cosas que no tienen nada, encerrado en mi casa. A la voz del Señor. Y con mis hijos que los van a vender. O que van a ir esclavos. Eso es comunión. Es separarnos, ejemplo, hermano, primero nosotros antes de recurrir a las ayudas humanas, encerrarnos a buscar la dirección de Dios. A la voz del Señor. A meterte con tus hijos. A buscar de Dios. Porque se metieron ahí. Y se fue y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Gloria al Señor. Ahora, encerrados.
metido buscando de Dios, ahora vas a ver la mano de Dios. Y empezó con ese aceite, con lo que tenía esta mujer. Se metió, hermano, en su cuarto y a sus hijos les hizo a cada uno, páseme cada uno de ustedes una vasija. Y la mujer llenaba las vasijas que le iban trayendo sus hijos. Dice la palabra de Dios. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite, y ella echaba del aceite en cada vasija. Y empezaron a ver el milagro de Dios. Pero muy aparte del milagro de Dios, empezaron a ver, hermano, algo tremendo. La labor entre los tres. El trabajo entre los tres. La fe entre los tres. De la nada. Donde nadie los veía, pero donde Dios sí veía, hermano. O sea, hijito, tienes que moverte. Si quieres no irte esclavo, si no quieres depender de nadie, si no quieres estar sirviendo a otros, mueve tu vasija vacía también. Aquí lo que tengo yo, le va a bendecir a ti. Porque así lo ha dicho la palabra del profeta, a la voz del Señor. Vamos a obedecer al profeta, vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Trae lo que tienes, no tienes, solamente tienes una vasija vacía. Pues déjame ungir esa vasija con el aceite. Amado hermano, los padres de familia, tenemos la responsabilidad de ungir con aceite, con el aceite ahora no humano, no con el aceite, hermano, material, sino con el aceite divino, lo que nuestros hijos no tienen como provisión. Si usted tiene la bendición de Dios, usted tiene que llenar esa vasija vacía de sus hijos, para llenar esa vasija vacía que los hijos le traen. Ungirlo con aceite, con la bendición y la presencia de Dios. Es responsabilidad de los padres ungir a los hijos. Enseñarles a los hijos que lo vacío se puede llenar con la presencia de Dios. Y que la provisión no proviene de la ayuda humana, sino de estar encerrado buscando que la presencia de Dios lo llene. A veces, hermanos, nos preocupamos tanto por afuera, pero no nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer adentro, en lo secreto. Y lo vacío de los hijos, llenarlo los padres. Los padres. A veces uno dice, no, que mis hijos me mantengan. Claro que sí, cuando tienen responsabilidad y tienen que hacerlo. Pero cuando los hijos no tienen, pues es responsabilidad de papá y de mamá, de pequeños, enseñarles que lo vacío que tienes tú, lo puedo llenar yo con la presencia de Dios que he recibido también de Dios. Usted tiene la presencia de Dios como padre, esa vasija vacía de su hijo, llénela con la presencia de Dios, con la palabra de Dios. Esa presencia vacía, esa vasija vacía que tiene su hijo, su hija, llénelo con la palabra de Dios, encerrándose a buscar de Dios. Pero no toda la vida encerrado, metido buscando de Dios, porque hay que trabajar también, hay que accionar también. Porque no es que cada uno, hermano, en oración estaban ahí, poniéndolo así como ejemplo, o en acción, que se quedaron ahí metidos y ahora nos quedamos encerrados acá. Ahora nos vamos a quedar aquí en casita. Ahora no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque después de haber visto la mano de Dios, después de haber visto, hermano, la provisión de Dios, esta mujer se fue, como dice la palabra de Dios, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y luego de ver de que todo estaba lleno en casa, de que todo lo que tenían en casa estaba lleno, porque la casa hay que llenar la presencia de Dios, hermano. Una casa sin presencia de Dios, que empieza de los padres. Que empieza de los padres. Si los padres no están llenos, no pueden llenar una casa. A la voz del Señor, de la presencia de Dios. Los padres tienen la responsabilidad de llenar la casa de la presencia de Dios. Y en este caso, esa mujer que estaba sola, que tenía la palabra de promesa, usó esa palabra y llenó su casa de la presencia de Dios. Ahora, llene esa casa de la presencia de Dios, se lo comunicó al varón de Dios y le dijo, ve ahora y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. O sea, en otras palabras, no solamente porque algunos digan, no, vamos a llenarnos,
y nunca salen a hacer nada. A los hijos los mandó, ahora vayan a venderlo. Porque algunos se han acostumbrado solamente a vivir de la bendición, a vivir de lo que te regalan, a vivir de lo que te dan. Pero no, hermano, hay que salir a vender lo que hemos tenido y recibido. Estas personas, estos hombres, recibieron la provisión. Vieron que por la declaración y la fe de la mamá, recibieron, hermano, las herramientas para trabajar. Ahora, ¿qué va a hacer el hombre? Ah, no, ahora me voy a sentar acá a esperar a que vengan a comprarme, pues. Porque si yo puedo proveer, también va a proveer vendedores. Y el Señor va a traer para poderles vender también. Oiga, hermano, hay que salir a vender. Yo imagino a esos hijos yéndose a ofrecer el aceite al mercado. Y estar en el mercado, botella de aceite, el cuarto, el de aceite a tanto, a la voz del Señor, y vendiendo, hablando aceite, 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 vendiendo los hijos. Porque tienen que salir a trabajar los hijos. Porque eso era la responsabilidad en ese momento de ellos, tener que vender lo que tenían en sus manos. A la voz del Señor. Si los hijos tienen en sus manos responsabilidad, trabaja en esa responsabilidad. Esfuérzate en esa responsabilidad. Y papá y mamá tienen que ver de que lo hagan. No estarle diciendo, ay, hijito, ay, ya está bien el aceite, ahora yo me voy a vender aceite, tú quédate acá en casita. Eso no fue lo que pasó. Porque la viuda que va a estar cargando el aceite, hermano, todo hasta el mercado. Pues no tiene hijos. Que los hijos carguen el aceite, que los hijos vendan el aceite. A la voz del Señor. Vende el aceite y paga a tus acreedores. A la voz del Señor. Porque mientras que no obres con fe, mientras que no unjas con aceite, y en el orden, como está diciendo, mientras que no obres con fe, mientras que no te encierras a buscar la dirección de Dios, mientras que no te cierras por fe a ver la mano de Dios, para ver cómo Dios te bendice desde casa, no vas a tener bendición para afuera. Porque la bendición primero se busca en la presencia de Dios, para tener éxito, pero un éxito que no dañe. Porque algunos buscan éxito, pero sin buscar de Dios. Y por eso el éxito los daña, por eso el éxito los bloquea, por eso es que el dinero, hermano, los turba. Y el dinero los perturba también, hermano. Pero cuando uno busca dirección de Dios, cuando uno busca presencia de Dios, y de la presencia de Dios sale el trabajo, sale la bendición, sale la dirección, sale la habilidad, sale la capacidad. De la presencia de Dios, uno no se daña, hermano. ¿Por qué Abraham no se dañó? Porque Abraham en sus errores empezó más bien a perfeccionarse, a crecer, a llegar a un punto en el cual Dios le llama su amigo. Porque Dios no lo llamó su amigo cuando estaba en Egipto. Dios no lo llamó su amigo cuando terminó con Abimelech. Dios lo llamó su amigo ya previamente a concederle, hermano, lo que le había prometido de darle a Isaac. Después de haber pasado todas sus pruebas. Porque Abraham se fue capacitando en el camino. Porque cuando uno, hermano, como Abraham, que era rico y tenía todas las provisiones, Dios iba dándole también capacidades para irse santificando, e ir creciendo en la gracia de Dios, e ir buscando de Dios. Porque acordémonos que Abraham, hermano, no salió santito. Salió de Ur, salió de medio de los caldeos, de una cultura llena de idolatría, de sacrificios humanos. Y de ahí Dios lo sacó para santificarlo en el camino. Y Dios, conforme se santificaba, conforme iba buscando, conforme se equivocaba, a la voz del Señor, porque se cuenta que Abraham se equivocaba. Se equivocó con Faraón. ¿Cómo salió con Faraón? Salió más enriquecido, despojando a los príncipes de Faraón. Ah, pero también salió con su yapita, con su Agar. Con Abimelech también de igual manera. Se equivocó, pero de su error salió enriquecido también. A la voz del Señor. Y Dios lo defendía. Dios lo proveía, Dios le ayudaba, lo corregía también. Porque después de un error usted no crea que Abraham salía tranquilito, no, lo corregía. Le enseñaba lo que era bueno, pero en cada prueba salía más enriquecido. Amado hermano, amada hermana, cada prueba usted sale más enriquecido o sale más caído. De cada lucha, de cada situación que usted pasa, aún de cada tropiezo, aprende de tal manera que usted sale enriqueciendo su vida espiritual. O sale más turbado, o sale más empobrecido, o sale más caído. Abraham aprendió. Abraham de cada tropiezo fue creciendo, fue aprendiendo.
Y ya no repitió malos errores. Alabado sea el Señor. Sino que fue creciendo en la gracia. Y después de todas esas luchas, Dios empezó a perfeccionar la vida de Abraham. Como le digo, a tal punto que ahora le llamó su amigo. Ahora le comunicaba las cosas. Y ahora le habla: encubriré a Abraham lo que he pensado hacer, sabiendo que él ha de ser padre de multitudes. Llegó a tener una comunión que ahora Dios ya no le ocultaba nada. Dios le enseñaba todo. Amado hermano, Dios te oculta las cosas, recibe revelación de Dios, Dios te habla a tu corazón. ¿Has llegado a ese punto? O creo que todavía algunos estamos en proceso, ¿no? Porque queremos que Dios nos siga enseñando, nos siga capacitando también. A la voz del Señor. Abraham se preparó, se capacitó. Los errores no fueron errores que lo sepultaron, sino errores más bien que lo fueron catapultando más. Lo fueron a hacer crecer más. Porque el dinero no lo dañó a Abraham. Porque lo que sale de la bendición de Dios nunca te daña. Alabado sea el Señor. Hay personas que pueden tener, pueden poseer, pueden adquirir, pero lo que tienen son más bien más cadenas en su vida. Son más opresiones, más preocupaciones. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo pago? ¿Cómo busco? Busca primero la dirección de Dios. Busca como esta viuda, buscar y llenarte el aceite. Si lo que tienes es aceite, aunque sea poquito, ponte a multiplicar en la presencia de Dios, encerrándote a buscar de Dios. Si tienes hijos en la fe, enciérrate con ellos en la fe. Y pide que Dios te dirija. Esta mujer, hermano, supo buscar la dirección de Dios. Supo buscar la gracia de Dios. ¿Quieres ver resultados en los hijos? Esclavos. Porque mira, tus hijos estaban ya siendo esclavos, ¿ah? Ya estaban esclavos porque no había manera de pagar. Solamente hacía falta que vengan y tomen posesión de los hijos. Porque ya eran esclavos. Pero porque esta mujer al final, de sus descuidos que tuvo, de su poca diligencia que tuvo, de estar yendo a última hora, al menos Dios ve, hermano, que van y buscan la ayuda. Y buscando la ayuda, Dios no decepciona a nadie, hermano. Si los hijos pueden estar esclavos, mujeres u hombres, porque el mensaje va para todos también, podemos buscar que Dios tenga misericordia de los hijos cuando nos metemos a buscar de la presencia de Dios. Y hacemos que ellos trabajen. Y que se esfuercen también por cumplir con sus labores. Porque como le repito, si esa mujer viuda hubiera sido, hermano, la persona que simplemente, hijito, quédate ahí nomás, y no hagas nada, tranquilito, no pasa nada. Y ellos son los que se parten el lomo, pues nunca hubieran tenido la provisión. Los hijos fueron los que fueron y hicieron su labor. Junto con esa mujer. Para darse cuenta de que es la bendición de Dios, buscando en el secreto, buscando en tu casa, limpiando en tu casa lo que tienes que limpiar para que entre la bendición de Dios, hermano. Porque esta mujer confió, y como dice la palabra de Dios aquí en Efesios, gloria al Señor. Efesios 3:20, dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Porque cuando uno confía, uno sabe, hermano, gloria al Señor, de que Dios siempre va a bendecir. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Porque ese Dios poderoso sabe hacer las cosas más abundantes de lo que pedimos. Tú tienes poquito aceite. Tienes poquita fe. No está de repente la capacidad de poder pedir mucho. Lo es el Señor. Dios es más abundante, darte más de lo que pides o entiendes. A la voz del Señor. Según el poder que actúa, ¿en quién? Lea su Biblia. ¿En el poder de quién? El poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder hay en ti? Dios está buscando, ¿qué tienes tú? Uno dice, Señor, yo confío en tu gran poder, pero ¿qué tienes tú para ofrecer? ¿Qué capacidad tienes tú para entregar? ¿Qué poder tienes tú para dar y poner y ceder y conceder y poner en la mano de Dios? ¿Qué poder tienes tú para que Dios haga la obra? ¿Qué poder tienes tú para que Dios haga el milagro? ¿Qué capacidad puedes poner tú en la mano de Dios para que haga algo? ¿Qué tenía esta mujer? Un poquito de aceite en su casa, no tenía nada. ¿Qué poder tienes tú para que vea la gloria de Dios? ¿Qué poder tienes tú?
O lo único lo que ofrece solamente es amargura, cólera, echar la culpa a todos. A las cosas, al dinero, a la ciencia, a la mujer, a la esposa, al esposo. ¿Qué culpa tienes tú? Perdón, ¿qué cosa tienes tú para ofrecer? No, Dios no está buscando tus justificaciones. Dios está buscando qué poder, qué capacidad tienes tú para que el poder de Dios pueda ejecutarse. ¿Qué cosa tienes tú? Lo que dice la palabra de Dios. Repito, por si no lo escucharon. Y aquel que es poderoso, porque Él tiene el poder, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué estás pidiendo tú? Porque al que pides tiene el poder de hacer las cosas mucho más abundante de lo que tú crees. Pero no lo hace porque solamente Él tenga el poder, sino según, ¿qué dice? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder tienes tú? La fe que tengas tú. ¿Cuánta fe tienes tú? ¿Cuánta dependencia tienes tú de Dios? ¿Cuánto confías tú en Dios? ¿Cuánto crees tú en Dios? Dios, su poder es infinito. Y ese infinito poder, esa misericordia de Dios, se desata cuando uno tiene esa fe, ese poder de creer en Dios para ver las cosas grandes de Dios, hermano. En el Antiguo Testamento vemos, hermanos, que hombres que no tenían lo que tenemos nosotros, el conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo derramado en todos. Esas personas que estaban en el Antiguo Testamento tenían más poder y autoridad para hacer las cosas que nosotros no podemos hacer con lo que tenemos. Porque ¿quiénes son, hermanos, los que encabezan el capítulo 11 de Hebreos? ¿Quiénes son? La gente del Antiguo Testamento, que creía y que tenía, hermano, en ellos la fe para que Dios, por lo que ellos tenían, puedan ver su mano poderosa hacer cosas grandes. Con lo que tenemos, usted tiene la capacidad de poder decir: sol, detente ahí donde estás, como lo hizo Josué. Usted tiene la fe para decirle a la luna: detente ahí, como lo hizo Josué en el valle Refidim. Retente tú ahí, quédate tu luna ahí. ¿Tiene el poder usted para hacer eso? ¿Tiene la fe para hacer eso? Ese poder que ejecuta usted, que se ejecuta en usted como cristiano, ¿lo tiene para pedirlo a Dios? ¿Tiene el poder para pedir en su corazón la fe para decir lo que ahora nos corresponde? Como dice la palabra de Dios: yo sé que si yo creo, yo y mi casa serviremos a ti, Señor. Nosotros te vamos a servir. ¿Tiene esa fe? ¿Lo confiesa todos los días? ¿Lo declara? Ora en la puerta de sus hijos, de sus hijas, para decir: Señor, yo sé que mis hijos, mi esposo va a venir a los caminos del Señor. Yo sé que van a venir. ¿Tiene esa fe? O simplemente cuando de repente un culto tremendo usted se llena, se bendice y después se va a declarar y después se olvida. ¿Cuántas veces se ha olvidado usted de creer? Porque esa fe no ejecuta solamente cuando usted tiene a los acreedores a la puerta de su casa. Porque esa fe no se ejecuta cuando tiene las deudas encima. Cuando tiene la necesidad encima. Esa fe se tiene que ejecutar siempre. Siempre, todos los días. Porque así le estamos demostrando a Dios que creemos en un Dios que sabe hacer cosas grandes, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos años esperó Abraham al hijo? 75 años cuando Dios le prometió de que de él iban a salir una descendencia que iba a ser como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Alabado sea el Señor. 25 años, porque hasta que se cumplió fueron los 100. Usted no sabe, 25 años esperando una promesa que no venía. Y usted no se da cuenta, hermano, cómo le atacó el diablo a Abraham. Viendo que cada año él se iba encorvando, su esposa perdiendo la costumbre y la esposa sacando más joroba que pecho, sacando, hermano, más debilidad, y el diablo susurrándole: ya pasó un año y no tienes hijo. Esa es mentira del diablo. Perdón, esa es mentira de Dios. El diablo diciendo: no, Dios te ha engañado. Mira, ya pasaron 10 años. ¿Y dónde está el hijo que Dios te prometió? Mira, tu esposa ya ni siquiera ni dientes tiene. ¿De dónde? Mira, está arrugadita como tú, está como una pasita. Ya pasaron 20 años. Ya ni puede hablar, ya está. Abracito. Y tú también igual. ¿Dónde está el hijo? Y Abraham, hermano, ahí.
Yo me imagino a Abraham, hermano, todos esos años confesando, gracias, Señor, porque tú me lo has prometido. Yo sé, Señor, que va a venir mi hijo. Gracias por mi hijo, porque yo sé que va a venir. Gracias por mi mujer embarazada. Gracias por su barriguita, que no la veo, no veo arrugas, pliegue, pero no veo la barriguita hinchada. Gracias, porque yo sé que ese vientre se va a llenar con mi hijo un día. La fe de Abraham, hermano, puede ser que figuró ahí. Por la fe, Abraham hizo grandes cosas también, hermano. No es cualquier cosa. 25 años confiando, escuchando los bombardeos del maligno. No va a pasar, no va a pasar. Tú ya ni puedes, ya ni puedes. Por eso es que la palabra de Dios habla, hermano, de un hombre casi muerto. Y la traducción, impotente, salieron como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Alabado sea el Señor. Porque Abraham se vio, hermano, confesando a aquel que todo lo puede. Y que poderoso es Dios para cumplir sus promesas. Abraham se mantuvo por fe. La fuerza de Abraham era la fe que tenía. Por eso es que nosotros espiritualmente, hermano, somos de la descendencia de Abraham. Somos hermanos de la descendencia de Abraham por la fe, porque por la fe también confiamos y creemos en Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que confiar en Dios y creer en Dios. ¿Qué tienes tú para dar a Dios? ¿Tienes algo para darle a Dios? ¿O te vas corriendo para buscar soluciones humanas? Métete en tu cámara. Métete en tu lugar de oración. No te pongas a quejarte a mirar las cosas de los demás. Mírate tú, lo que usted y yo tenemos que hacer para ver la mano de Dios obrar, hermano. Inclinen su rostro, vamos a orar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea el Señor. Inclina su rostro, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias por tu favor. Gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Ore a Dios, amado hermano. ¿Qué tiene que dar? Amada hermana, mujer de Dios. No le escucha al diablo. Usted es una mujer de Dios. Una mujer que ama a Dios. Pero hay veces, amando a Dios, terminamos no buscando a aquel que amamos, sino cediendo a la presión de lo que nos acusa o de lo que nos oprime. Y terminamos como esta viuda, yendo a buscar ayuda cuando ya las cosas estaban, hermano, caóticas y casi perdidas. Digo casi, porque no estaba del todo perdido. Porque qué bueno es que haya un hombre de Dios que te sepa orientar. Y haya una palabra que venga oportuna para saberte dirigir en lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué poder tienes en ti? ¿Qué poder hay en ti, como dice Efesios? Dios tiene la fuerza, el poder para hacer muchas cosas, pero en ti, ¿qué hay? Disposición, fe, rendición, ¿qué hay en ti? Lo que haya, ponle en la mano de Dios y trabaja en eso. Trabaja en eso. Como mujer de Dios que eres, trabaja en eso. Esfuérzate en eso. Aplícate en eso. Y ríndete en ello. Ayúdame, Señor, dile. No soy de las mejores, pero sí quiero ser de los que están delante de ti. A tus pies como María, escuchando tu palabra y dándote lo que sé que es importante darte, Señor. Mi atención y mi vida que se rinda a ti. Señor, ayúdame. Como mujer, como joven que pueda ser. Mensaje para todas las mujeres el día de hoy.
¿Qué tienes en ti? ¿Qué fuerza hay en ti? ¿Qué poder? ¿Qué poder actúa en ti? Lo que tienes, como los talentos, úsalo para la gloria de Dios y tú vas a ver cómo Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Cómo Dios va a obrar de manera milagrosa en tu vida. Ahí en tu lugar, no te voy a poner ni que te pongas de pie, nada. Ahí en tu lugar, habla tú con Dios. Y vamos a orar. Señor, ayúdame, dile, háblame, ayúdame, guíame. Como mujer que soy, dígale usted, con sus propias palabras, dígale, amada hermana. Y los hermanos hoy, el día de hoy, vamos a darle una oración a nuestras hermanas. Para decirle a Dios también, Señor, ayuda a mi hermana, a mi prima, a mi sobrina, a mi tía, a mi mamá, a mi abuela. Los varones vamos a regalarles esa oración el día de hoy. A todas nuestras hermanas, a mi hija, regálele esa oración. En vez de estarle regalando cóleras, regálele una oración el día de hoy. Regálele lo mejor que tiene usted, amado hermano, varón. Regálele el poder que tiene en su vida para poder orar por esa mujer que tiene al lado, con usted, dependiendo de usted, viviendo con usted, cerca de usted, que usted aprecia. Ore por ella. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos en esta hora por cada mujer reunida en esta mañana, Señor, aquí en tu casa. Te rogamos, Señor, que lo poco que ellas tienen, que lo dispongan a ti, Señor, para poder servirte y buscarte, para poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Dios mío, te rogamos en esta hora. Tomes el control de cada una y bendiga, Señor, sus vidas para poder, Señor, vivir íntegros delante de tu presencia, guardados por tu misericordia, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. En tus manos ponemos cada mujer que está aquí, Señor. Ponemos a cada hermana que está reunida en esta hora. Bendícela, Señor. Cada madre, cada joven, cada niña. Bendícela, Señor. Y ayúdalas. Y a nosotros, varones, también ayúdanos como instrumento de bendición para ellas. Y si no tienen a nadie, tú que suples todo en todo, y que eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, sé tú, Señor, quien esté con ellas, mostrándoles que lo que tienen basta para hacer cosas grandes. Lo que ellas tienen basta para hacer cosas maravillosas, para hacer cosas hermosas que bendigan sus vidas y sus hogares, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Póngase de pie, amado hermano. Hermana, póngase de pie. Levante su manito, dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levante su manito, dele gracias a Dios. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Señor. Amada hermana, levanta su mano, dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Acompáñame, guárdame. Ayúdame a tomar victoria. Ayúdame a vivir en tu presencia, Señor. Líbrame de caer, Señor amado, en conflictos en mi alma. Y dame mucha fuerza para poder pelear en medio de cada lucha, Señor. Y mi vida está en tus manos, dile. Mi vida está en tus manos. Acompáñame y líbrame de todo mal, Señor. Y ayúdame a dar pasos firmes de fe, en los que pueda bendecir a los que me rodean. Y bendecir también tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, dígale. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Señor, de la misma manera